Bueno, vamos a comenzar con la primera parte del taller y tenemos que tener ya cortadas todas las piezas de cartón, que las tenéis todas en el PDF que tenéis que descargar y ahí están todas las medidas. Tenemos piezas de cartón contracolado y piezas que te recomiendo que sean de cartón pancastar, que son las blancas, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es coger la portada y vamos a hacer el primer círculo. Para hacer estos círculos calados en el cartón te recomiendo un cúter circular. Es una herramienta extremadamente fácil de encontrar, te voy a dejar por allí algún link, pero es una herramienta que puedes comprar en librerías, papelerías, porque es bastante común, no tiene nada que ver con el scrapbooking, así que es bastante fácil de encontrar. Lo importante es que este círculo tiene 7,5 de diámetro y tenemos que cortarlo a 8 centímetros de la parte superior de esta pieza. Como te decía antes, no hace falta que tomes notas de las medidas porque en el PDF está todo detallado. Fíjate cómo hago el corte del cartón y lo que estoy haciendo es colocar el cúter de esta manera como si fuese un compás y voy girando la pieza de cartón en lugar de girar el compás, ¿vale? Entonces mantengo el compás bien firme y voy girando la pieza de cartón. Como ves, con una sola vuelta, con un solo corte, no lo voy a tener cortado porque es un cartón que es grueso, así que voy a darle unas cuantas vueltas sin forzar, ya se cortará. No estoy haciendo una fuerza fuerte, simplemente lo mantengo firme y al final el cúter cortará, la cuchilla que tiene, cortará el cartón por donde yo quiero, ¿vale? Vamos repitiendo este giro constantemente hasta que se corta. Ya verás que el cartón pancastar, que es el cartón blanco, se corta 1000 veces más fácil porque es un cartón que tiene una densidad bastante baja, entonces se corta, la verdad es que bastante sencillo. Este cuesta un poquito más, pero como ves no me estoy matando, no estoy haciendo fuerza descomunal, simplemente mantengo la firmeza y sigo girando hasta que la cuchilla lo corta todo. Si ves que no lo ha cortado del todo, no pasa nada, lo repasas con un cúter y listo. Y si te llega a quedar alguna rebaba, tampoco te preocupes porque es una pieza que va a ir forrada, no la vamos a dejar así. Si ves que te molesta demasiado que hay alguna rebaba de cartón, siempre la puedes eliminar con una lima de uñas, pero bueno, no se hace necesario en este caso. Ya tenemos calada la portada, ¿vale? Que será el círculo más pequeño de los 3 círculos que vamos a hacer, ¿vale? Para que nos quede esta portada así como en una especie de túnel. Tenemos que hacerlo con las otras 2 piezas que van en la portada. Tenemos 2 que van en la contraportada y 2 que son iguales de momento y vamos a hacer en una de las 2 piezas vamos a calar un círculo de 8,5 a 8 centímetros del centro y el otro será de 9 centímetros a 8 centímetros del centro. Del límite superior. Todo el rato lo hacemos igual porque luego lo que vamos a hacer es, vamos a cortar todas las piezas de la misma forma y luego simplemente rebajaremos las medidas laterales para que sea más fácil hacer los cálculos. Como ves, en el cartón pancastar se corta de una forma facilísima, no he tenido que hacer prácticamente fuerza, se corta muy fácil, fíjate. Es un poquitito más pequeño este círculo, un poquito más grande este círculo que el que hemos hecho antes y ahora vamos a hacer este otro que es un poco más grande, ¿vale? Entonces todas las piezas que estamos cortando ahora tienen el mismo tamaño, pero luego las vamos a rebajar. Con esto nos ahorramos tener que tomar demasiadas medidas distintas para saber dónde tiene que estar el centro del círculo. Lo único que tienes que hacer es encontrar un punto de 8 centímetros respecto de la parte superior de la pieza y trazar el círculo, que son 3 medidas distintas. Recuerda que lo tienes todo en el documento PDF adjunto a este taller. Así quedan las 3 piezas y lo siguiente que vamos a hacer es rebajar de los 2 cartones blancos o los 2 cartones ligeros, vamos a rebajar los bordes. En la pieza del centro vamos a recortar medio centímetro de cada lado, ¿vale? Medio centímetro a la derecha, medio a la izquierda, medio arriba y medio abajo. No juntes las medidas y quites 1 centímetro solo de un lado porque no se te va a quedar bien, va a quedar desplazado, no va a quedar centrado, ¿vale? Así que cortamos medio de un lado, medio del otro, medio de arriba y medio de abajo. Así tenemos la pieza 1 centímetro de cada lado más pequeña que la anterior, pero el círculo sigue estando centrado, ¿de acuerdo? Así no vamos a perder la posición de este círculo que hemos calado. Este cartón se corta perfectamente bien con cualquier cizalla, también lo puedes hacer con cartón y regla, pero no estropea la cuchilla, la verdad es prácticamente como cortar una cartulina gruesa, funciona muy bien. Vamos a hacer algo parecido con el último trozo, que es el que tiene el círculo más grande, y vamos a recortar
0,75, es decir, 3/4 de centímetro, 0,75 centímetros también de los 4 lados de esta pieza. Así las piezas van a quedar escalonadas en la parte del círculo y también van a quedar escalonadas en los laterales. Estas piezas después en el siguiente vídeo los vamos a forrar y vamos a decorar la portada y la contraportada de nuestro proyecto. En esta parte del taller, en este vídeo concretamente, lo que vamos a hacer es el montaje de la estructura. Vamos a hacer un poco la encuadernación con la tela de encuadernar y vamos a ir preparando todas estas piezas que estamos dejando listas de cartón. Muy bien, una vez lo tenemos, nos tenían que quedar las piezas, ¿ves? Una un poquito más pequeña que la otra a medida que se va yendo, digamos, hacia la superficie. Entonces, como queda alguna rebaba del cartón, no te preocupes, si te molesta la puedes limar, pero no hay problema. Ahora vamos a trabajar, vamos a dejar de lado estas piezas de cartón ligero que las vamos a utilizar en el siguiente vídeo. Y ahora vamos a montar la estructura del álbum. Voy a utilizar esta tela de encuadernar preciosa que tiene rayas rosas y blancas y es de la marca Morado Craft. Recuerda que en el PDF de materiales también están los links por si hay alguna cosa que no encuentres y la quieras comprar. Lo que vamos a hacer es colocar la tapa de este lado y vamos a dejar, esto es muy importante, vamos a dejar 2 centímetros, entre 2 centímetros y 2 centímetros y medio de exceso de tela de encuadernar en los bordes. Esto es importante porque si no la espina no va a cubrir y se va a ver el cartón. Y después, entre el lomo y la tapa y la contratapa, es decir, los cajos, ese espacio tiene que tener 0,6 centímetros, es decir, un poquito más de medio centímetro, ¿de acuerdo? Eso es importante porque si no, como nuestro álbum es tan relleno, tiene tantos desplegables, es posible que después las páginas no abren ni cierran bien, así que deja bastante sitio, deja bastante cajo, es decir, la distancia entre el lomo y las tapas, aproximadamente de 0,6 centímetros, es decir, de 6 milímetros, ¿vale? Un poquito más de medio centímetro para que abran y cierren las tapas sin ningún problema y también para que después giren bien las páginas, ¿vale? Es importante esto y es importante también, yo me lo marco con un lápiz para saber dónde tengo que poner cola y poder encuadernar, y es importante que de cada lado de todo el perímetro del álbum te vayan sobrando aproximadamente 2 centímetros de tela, ¿vale? 1,5 no, porque es muy justo, mínimo que te sobren 2 centímetros, porque así después podemos cubrirlo todo perfectamente y la espina podrá cubrir esa zona y no se verá el cartón. Una vez tenemos aplicada cola, lo he aplicado primero con el envase y después con un pincel por toda la superficie que la he delimitado con un lápiz, vamos a poner la tapa. Como ves, arriba y abajo me preocupo porque me sobren 2 centímetros, por lo menos. Ahora el lomo separado de la tapa, recuerda 6 milímetros por lo menos, si quieres dejar algún milímetro más no pasará nada. Y luego vamos a poner la contratapa, que también va a estar separada del lomo, 6 milímetros. Muy importante, recuerda que es un álbum muy cargado, un álbum que tiene muchos desplegables y las páginas son muy gorditas, ocupan mucho volumen. Entonces necesitamos que los cajos sean anchos, ¿de acuerdo? Una vez lo tenemos, vamos a cortar el excedente. Con un cúter vamos a cortar el borde que nos queda. Recuerda que sea mínimo 2 centímetros en todo el perímetro. Ya verás que se corta muy bien. Para hacer estos cortes así al grosso, normalmente utilizo un cúter que sea un poquito más fuerte, no uno de precisión. Y por supuesto vamos a forrar las tapas de la forma tradicional, cortando en ángulo las esquinas, colocando la cola, y ahora lo vamos a hacer.
Vamos a aprovechar girando la pieza para repasar toda esta zona. Lo puedes hacer con las manos o lo puedes hacer con una plegadera, y si no te fías de que las manos las tengas limpias de cola, puedes utilizar un trapito para poder extender. Una plegadera funciona perfectamente. Yo tengo esta que tiene forma de hacha, que es de estas de teflón, y funciona muy bien para estos trabajos porque además el teflón no daña los tejidos, normalmente no deja brillos ni suele dañar los tejidos y lo trabajamos bien. Así que bueno, aprovecho para quitar todas las burbujas y para marcar los cajos, que son estas distancias que tenemos entre el lomo y las tapas, y así se va a adherir muy bien. Ahora lo que voy a hacer es cortar las esquinas de los 4 laterales para poder doblar todos los excedentes hacia adentro. Recuerda cortar esas esquinas sin llegar a tocar el cartón. Es preferible que te sobre un poquito y luego rectifiquemos que lo dejes demasiado justo y se vea el cartón que queda con un mal aspecto. Ahora, utilizando la misma cola, utilizo la cola de Morado Craft para hacer esto porque la verdad es que me va muy bien que tenga este piquito. Es un envase que es muy cómodo, pero puedes utilizar cualquier cola de encuadernar que tengas. Repasamos con una brochita y, como siempre, primero los lados que son más largos para que el proyecto no se tuerza, y luego podemos hacer los lados más cortos y ya lo tendremos hecho. De momento no hagas demasiado caso al círculo porque lo trabajaremos después, pero preocúpate porque todo el proyecto esté bien encuadernado. Es importante trabajar bien la cola de encuadernar, que tiene un secado un poquito más lento que otros adhesivos, pero es perfecta para poder trabajar la tela y para poder darle forma a las tapas y a todo lo que es el lomo del proyecto. Entonces colocamos la cola, extendemos con la brochita y con una plegadera. Yo utilizo siempre las de teflón porque desde que las probé ya no he vuelto a otro tipo de plegaderas, me gustan muchísimo cómo funcionan. Lo que voy haciendo es trabajar la pieza y voy girando la tela de encuadernar hacia adentro, marcándolo muy bien, asentándolo bien, o sea, repasando hasta que realmente se pega, y remarcando muy bien las zonas donde hay pliegues y donde hay hendiduras para que después no se despegue, no quede así como crujiente, que movemos el proyecto y se despegan, se escucha como un crec crec y se va despegando. Esto no queremos que pase, ¿vale? Entonces trabajamos muy bien para que el adhesivo realmente haga su trabajo. Para hacer los laterales hacemos de la misma manera, y en las zonas donde se unen las dos partes, es decir, en el vértice de las tapas, lo que hago es tirar hacia adentro un poquito la tela sobrante con la plegadera para que me quede un acabado perfecto. Esto, si has hecho encuadernaciones y has hecho otros álbumes, te resultará bastante familiar y además muy sencillo porque se vuelve rutinario. Todo el mundo tiene su manera de hacerlo y el orden para hacerlo, así que bueno, eso es algo que después de hacer unos cuantos álbumes se vuelve parte de nosotras mismas. Otra cosa importante cuando trabajamos y encuadernamos y trabajamos con cola, en general con adhesivos, es muy importante vigilar y mantener siempre limpia la superficie de trabajo. Yo normalmente siempre tengo algún trapito un poco humedecido para poder limpiar los restos de cola, y mi superficie es de vidrios, de cristal, así que es muy fácil mantenerla limpia, sobre todo porque si queda algún pegote de cola o de adhesivo sobre la superficie de trabajo, nos puede estropear el proyecto, manchándolo o quedándose pegado, y después al quitarlo pues que nos arranque un trozo de papel o de cartón. Entonces es importante mantener siempre limpia la zona de trabajo. Una vez lo tenemos, vamos a calar el círculo. Para calar el círculo lo único que vamos a hacer es hacer como una especie de radios, es decir, vamos a ir de el borde al centro con el cúter, ¿vale? Vamos a ir cortando, digamos, radios. En este caso serían el primero es un diámetro y después radios, es decir, del borde de la circunferencia al centro, ¿vale? Primero hago una cruz,
después hago otra como si fuese una pizza y lo voy cortando. Cuanto más cortes hagamos, más bonito quedará porque más copiará la forma redonda. Hay que tener cuidado de llegar al final, pero no pasarse, es decir, llegar cerca del cartón, como cuando hacemos las esquinas, llegar cerca del cartón pero dejar 1 milímetro. Tampoco dejes mucho espacio porque te va a costar doblarla después y se te puede agrietar. Entonces, cerca, dejando aproximadamente 1 milímetro para que no se vea demasiado los cortes. Cuanto más cortes, más copiará la forma, pero bueno, hay un poquito más de trabajo de pegarlos ahora. Pero queda muy bien si haces varios cortes porque entonces la distancia entre corte y corte será más pequeña y se podrá copiar muchísimo mejor la forma circular. ¿Vale? Lo que hago para trabajar más cómoda y que no me queden tantos picos es que con una tijera a estos piquitos que me han quedado les corto la punta y así no me queda tanto sobrante y es más cómodo para trabajar. Yo todavía tengo la cola fresca de haberla puesto para forrar las tapas, pero si el pegamento se te ha secado tienes que volver a poner, ¿vale? Entonces ahora lo que hago es ir cada uno de estos flequitos tirándolos hacia adentro y repasándolo con la plegadera, ¿vale? Con las manos o con la plegadera. Con paciencia, con calma. Si hay alguna cosa que no se pega bien, vamos adhiriendo más cola. Con la brochita sería perfecto. Y lo vamos tirando hacia adentro. Si estás trabajando con papel, ten cuidado que no se rompa. Y si trabajas con tela, es recomendable estirar un poquito, hacer un pequeño tironcito, cada vez no demasiado fuerte que se rompa, pero tirar un poquito de la tela para que copie bien la forma y que no se vean los cortes del lado bueno del álbum, ¿vale? Del lado de delante, digamos. Entonces vamos a ir tirando todos estos flequitos hacia adentro y copiando la forma circular de esta manera. Es la forma más fácil de forrar una cosa circular. Una vez lo tenemos, repasamos todos estos flecos y con la plegadera también repaso la forma circular, ¿vale? Repaso la circunferencia y ha quedado así forrada perfecta. Es que queda excelente, no se va a ver ningún corte, ya lo verás, que después como lleva decoración y unas capas encima no se va a ver nada. Así que no te preocupes por ello, ¿vale? Si hay algún pelito, si queda algún hilito suelto, lo recortamos y ya lo tenemos. Vamos al siguiente vídeo para hacer las tapas.